Hola, bienvenidos en Sorbo ABC. Mi nombre es Roberto Sánchez y el día de hoy tenemos para ti un tema sumamente importante que se relaciona con nuestra universidad, las humanidades. En nuestra máxima casa de estudios tenemos una facultad dedicada a ellas en el campus Tijuana y en la primera semana de diciembre se publicó en la página de Facebook de dicha facultad que daría inicio el encuentro internacional en el marco del mes de las humanidades, al cual le estaremos dando cobertura en nuestras distintas secciones del día de hoy. Pero primero conozcámoslas. ¿Qué son? Ellas son, junto con las ciencias sociales, las encargadas de estudiar el comportamiento, el desempeño y la condición del ser humano en distintos ámbitos como lo son el arte, la cultura y la filosofía a través de la historia. También estará con nosotros mi compañero Carlos, quien nos explicará qué carreras se relacionan con humanidades y cuál es la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Así es, Roberto. Como mencionas, las humanidades están compuestas por varias perspectivas, pero todas concuerdan en el estudio y la comprensión del ser humano en sus diferentes ámbitos, que pueden ser desde la filosofía, la historia, la sociología, la lengua y la literatura. Nuestra universidad las abarca a todas, pero no son las únicas carreras que ofrece. También destacan las ciencias de la comunicación, la psicopedagogía y la docencia en la matemática, así como en la literatura, donde se involucran con esta desde la educación. Cuando hablamos de las ciencias sociales, es probable que las relacionemos con las ciencias naturales, quizá porque estudian ciertos fenómenos con métodos similares que se fueron adaptando según la época, pero la principal diferencia radica en su objeto de estudio, pues a diferencia de las sociales, las ciencias naturales se encargan de estudiar el origen, la evolución y las propiedades de los seres vivos y de la naturaleza. Ambas ramas son muy importantes para conocer nuestro entorno y cultura. Prepárate porque en este programa especial conocerás más sobre las humanidades. Yo soy Carlos Mastache y ya comienza Sorbo ABC. Detectando el quehacer universitario. El pasado viernes 11 de diciembre, a través de la página de Facebook de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, se llevó a cabo la charla Entre Líneas, un estudio binacional sobre la salud y el bienestar de los hijos de migrantes mexicanos deportados, impartida por el Dr. Jesús Eduardo González Fagoaga. En dicha charla se expuso una investigación con el fin de medir el impacto en la salud y bienestar de los menores afectados, esto por la deportación de un familiar de los Estados Unidos a México. Dicha investigación fue financiada por el Instituto Nacional de la Salud del Niño y Desarrollo Humano, partiendo de los siguientes puntos. 5.9 millones de niños ciudadanos estadounidenses viven con algún miembro de la familia sin documentos. 4.1 millones viven con un padre sin documentos. Y 0.5 millones han experimentado la aprehensión, detención o deportación de sus padres en un margen de 2 años. Con el fin de conseguir una segmentación y datos específicos, la investigación se dividió en 3 secciones. En la primera sección se reclutaron a 50 padres pertenecientes de Tijuana, Nogales y Matamoros, los cuales han pasado por experiencias ligadas a la deportación. En la segunda sección se reclutaron a 50 cuidadores de niños con padres deportados, los cuales a veces resultaron ser otros familiares. En la tercera sección se reclutaron a 50 personas en riesgo de ser deportados, es decir, que no cuentan con documentos legales
para residir en los Estados Unidos. Para poder llevar a cabo la investigación y ver los distintos tipos de impacto, se recolectaron los siguientes datos cuantitativos: los indicadores de comunidad, ya sea tasas de criminalidad, acceso a servicios de salud en el área de residencia, etc. La calidad de escuelas a la que asisten los niños con padres deportados, el acceso a registros académicos de los niños con padres deportados, y los datos con respecto a la salud, el bienestar, el desempeño académico, los factores de riesgo y apoyo, y los comportamientos y conducta en los afectados. Entre los resultados de los padres se encontraron los siguientes datos: un 88% de los encuestados eran hombres. La mediana de edad era de 44 años. 22% tenía grados de preparatoria o más. 43% consideraba manejar el idioma inglés de una manera fluida. La mediana de vida en Estados Unidos es de 24 años. Y 97% tenían empleos antes de ser detenidos. 72% fueron detenidos en su casa, trabajo, caminando o en transporte público. 30% fueron detenidos por la policía local. Y 81% fue detenido por una infracción de tránsito. En los cuidadores, con un total de 106 personas, 93% eran el otro padre que se quedó a cargo del niño. 93% eran mujeres. La media de edad era de 41 años. El 36% contaba con una escolaridad de preparatoria. 34% se identificaban de tez de piel blanca y 97% se identificaba como latinos. Además de que 91% nacieron en el extranjero, 88% tenían un estatus de inmigración vulnerable o bien no tenían documentos, 23% hablaba el inglés bien, 43% tienen un empleo de tiempo completo, el 17% eran propietarios de casas propias y en promedio hay un 4.8 personas viviendo en estos hogares. En cuestión de los niños fue un total de 99 encuestados, entre los cuales 54% eran del sexo femenino, la mediana de edad era de 15 años, el 100% eran nacidos en Estados Unidos y el 100% se identificaban como latinos. Además, el 98% se encuentra en la escuela. La mediana de edad en grados de estudio es el 10º grado. 26% viven en un hogar donde están los dos padres. En cuestión de las familias, 82% mantienen su hogar. Sin embargo, 18% perdieron el ingreso en la deportación y tuvieron que movilizarse a otro lugar. Para concluir con la investigación, se presentaron gráficas donde se mostraron las consecuencias que tienen las familias separadas debido a la deportación, mostrando así un crecimiento exponencial en cuestión de dificultad. Y eso fue todo por la cápsula del día de hoy. Si quieren ver la conferencia completa, pueden encontrarlo en el Facebook de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Nos vemos en la próxima. Hola amigos de Sensor UABC, mi nombre es Jan Mesa y en esta sección, Videografía, les presentaremos un resumen de la conferencia impartida por el Dr. Ramírez Plasencia, titulada Los antiguos griegos, los populismos y las fake news. Acompáñenos. Bueno, pues muy buenos días allá en la UABC. Entonces nos vamos a centrar prácticamente en dos autores y en dos obras. Uno es Platón y el otro es Tucídides. Por lo tanto, la plática va a estar separada en dos. En una vamos a analizar la información, el internet, el conocimiento, las competencias, el desarrollo. Y en otra vamos a enfocar en cuestiones más bien políticas. Estamos viviendo tiempos muy convulsos, ¿no? Entonces es cuestionable pensar y es válido decir, bueno, ¿qué nos podrían decir realmente a tantos siglos de distancia, ¿no? El populismo también fue uno de los temas expuestos por el doctor Ramírez Plasencia. Alguien diría que realmente estamos muy alejados de los antiguos griegos y hay poco que nos puedan decir por estas nuevas tecnologías, ¿no? Sobre el internet o estos fenómenos que tenemos hoy de las fake news, la desinformación y los populismos, ¿no? Y la radicalización política de extrema izquierda y extrema derecha. Como estábamos hablando anteriormente, una de las cosas que nos habla Tucídides en su obra es cómo la pérdida de confianza en las instituciones, la mortandad, la pérdida de esa cuestión moral que aportaba la religión, lo que generó es la creación o la
la penetración de ideas cada vez más radicales, y los demagogos, es decir, gente que lo único que hace es agradar al pueblo para tener sus fines, pues se fue aprovechando de la situación. Entonces, ¿para qué sirvió estos populismos? Al final de cuentas, Alcibiades lo que quería es la ambición de poder mandar un ejército, de hacerse rico, de ser una persona prominente mediante la guerra, pero no calculó los problemas aparejados. Y es que en prácticamente cualquier asunto social, pues, o política pública tendrá sus efectos negativos y aquellas ventajas cuando se implementa, ¿no? Para finalizar, el doctor habló sobre las fake news y la importancia de no creer todo lo que los medios nos comunican. Nosotros mismos, de cierta manera, causamos este problema de las fake news. Una, porque no nos tomamos el tiempo de leer lo que está allí. Otro de los problemas es que no se le ha dado el valor justo a los periodistas y a los medios. O sea, el periodista es un profesional que produce información, y la información que produce es valiosa y se le debe de tener una remuneración. Pero entre los cambios que hubo del sistema tradicional de papel hacia la digitalización, pues hay una precarización laboral. O sea, ustedes háganse una pregunta a sí mismos: ¿quién de ustedes estaría dispuesto a pagar 100 pesos al mes por recibir noticias fidedignas? Nadie. Nos damos por sentado que es gratis, o que debería de ser gratis. Pero yo creo que una de las cuestiones para mejorar la situación de los periodistas, para promover que haya una mejor información, más profesional, es al contrario, darle el valor económico a la información. Agradecemos al doctor Ramírez Plasencia por compartirnos sus conocimientos en una de las tantas conferencias impartidas durante el marco del Mes de las Humanidades. Esto ha sido todo por esta sección. Hasta la próxima. Continuando con la historia, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que conocemos no siempre estuvo ahí. Su incorporación ocurrió hace aproximadamente 28 años. Antes se encontraba en las instalaciones de la Escuela Preparatoria de la UABC en la Colonia Juárez, iniciando sus actividades en el verano de 1986 con solo 4 licenciaturas: Lengua y Literatura Inglesas, Lengua y Literatura de Hispanoamérica, Historia y Filosofía. Por la baja demanda de la primera, se optó por incluir en su lugar a la licenciatura en Comunicación en 1991. Todo cambiaría un año después, durante la gestión del doctor Luis Llorens Báez, que trasladó la escuela al campus Otay, convirtiéndose en una facultad de la Universidad Autónoma de Baja California. En el marco de la reforma universitaria y de la ampliación de su oferta académica, se empezaron a ofertar carreras enfocadas a la docencia para los niveles de educación básica y media superior. Pero fue hasta 2009 en que se empezó a ofertar la sociología como parte de las carreras. Las licenciaturas han sido evaluadas por docentes exteriores y han sido calificadas como programas educativos de muy buena calidad, y los docentes se han encargado de mejorarlos año con año. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales siempre se ha caracterizado por traer presentaciones de docentes, alumnos y destacados intelectuales mexicanos, por lo que en esta ocasión le dimos cobertura a una de esas presentaciones en nuestra sección de foro del actual encuentro internacional. Quédate con nosotros en Sensor UABC. Hola, ¿qué tal amigos de Sensor UABC? Mi nombre es Julieta Vega y esta es la sección de foro, y el día de hoy les tenemos una cápsula donde presentaremos el libro Fabular Juárez, hecho por el doctor Biliguardo Delgadillo, que es doctor en la Universidad de Texas en El Paso. En Ciudad Juárez la violencia es parte de su historia, de su cultura, de su economía y de su sistema político, por lo que la costumbre de matar forma parte de un contexto donde nada es seguro ni tampoco es estable. La vida en la frontera y su cercanía con la muerte produce una diversidad de sentimientos, emociones y sensaciones, pues el peligro es casi permanente. Las muertes son violentas y se producen en un escenario dominado por el miedo, donde la ley es instaurada por las mafias mediante el control soterrado del sistema político y económico. Muchos sectores de la población están al servicio de los llamados picaderos, que es donde cientos de jóvenes operan desde las bandas, y obviamente las mujeres constituyen uno de los botines de los mañosos. Las formas legitimadas de relación social basadas en la violencia son parte del contexto cultural en la zona fronteriza aledaña a Ciudad Juárez.
constituyen una norma, una costumbre para interactuar, para comunicarse, para socializar, para negociar y resolver cualquier tipo de conflicto. En una palabra, las manifestaciones de violencia en esta frontera son formas de relación inmersas en los espacios micro y macrosociales, donde se ha instaurado una cultura del terror propia de los intereses de las mafias y al mismo tiempo una cultura del sacrificio y el castigo. Uno de los puntos más importantes de este libro son los crímenes contra las mujeres, los feminicidios y de igual manera los homicidios de hombres en Ciudad Juárez se han incrementado desde la década pasada. De 1993 hasta 2004, más de 340 mujeres fueron asesinadas. Varias de estas muertes se deben a la violencia sexual y de género. En el caso de los hombres, las muertes violentas ascienden a más de 1.600 de 1993 a 2004 igual, y se presume que varias de ellas están asociadas directamente con el narcotráfico. Este libro lo que busca es explorar estas características que configuran la costumbre de matar, todos estos feminicidios, derivada también de la relación violencia-género-muerte en el contexto fronterizo de Ciudad Juárez. También podría tener una conexión con Tijuana, ya que son fronteras las dos. Para entender esas características, describimos los rasgos de los homicidios y crímenes contra mujeres que se producen en los puntos de intersección de esta relación, atravesada por asesinatos y perpetrados con una fuerte carga genérica, aunque diferenciada entre hombres y mujeres. Posteriormente también hace un análisis de las particularidades del sistema sexogenérico en esta frontera. Describimos los planteamientos de algunos grupos que trabajan con hombres violentos alrededor, lo que implica la violencia masculina en ellos mismos y en las mujeres, de lo que significan la muerte y la vida en un grupo de madres y familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas. Y ya por último, en este libro se perfilan algunas reflexiones metodológicas que se desprenden principalmente de las implicaciones donde cada quien participa de manera directa o indirecta en la determinación de pautas de un comportamiento social y cultural derivado de un contexto en el cual las muertes violentas, entre otras cosas, se constituyen y son constituyentes de la vida cotidiana de las personas que viven en Ciudad Juárez. Nos vemos en el siguiente capítulo de Sensor UABC. Uno de los eventos más grandes e importantes que le hace honor a la facultad es el Mes de las Humanidades. El programa surge gracias a la organización de los coordinadores de cada carrera de la facultad, pues las actividades que se preparan están dedicadas a los estudiantes pertenecientes a las distintas carreras o a cualquier persona que tenga interés en los distintos temas que se presentarán. Esta serie de eventos tienen el objetivo de fomentar actividades relacionadas a la cultura, dando a conocer investigaciones y proyectos de estudiantes, docentes y especialistas en las áreas de humanidades. Durante todo el mes, con ayuda de los coordinadores ya mencionados, se programan las actividades que se realizarán a lo largo del macroevento. Dentro de este se llevan a cabo actividades como presentaciones de libros, mesas de reflexión, ponencias, conferencias, entre otras. Además de conocer a los estudiosos humanistas de nuestra ciudad que nos comparten sus investigaciones, con el Encuentro Internacional de Humanidades podemos conocer a personas de otros países y ciudades, ampliando así nuestra visión y conocimiento. Muchas actividades se han visto afectadas por la actual contingencia provocada por el COVID-19 y las del Mes de las Humanidades no han sido la excepción. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los cimarrones, docentes y alumnos continúen con la labor del enriquecimiento intelectual, por lo que ahora lo hacen a través de plataformas como Facebook y YouTube. Ese escenario puede decepcionar a algunos, pero si lo vemos desde el punto de vista positivo, ahora que es virtual tiene mucha mayor accesibilidad. Además, cuando era en modalidad presencial, tenían una hora, lugar y fecha concretos, por lo que muchas personas al tener un choque con sus actividades o clases no podían asistir. Y ahora, si una persona se pierde los eventos en vivo, si la sesión fue grabada, puede volver a verlo sin ningún problema, con solamente un clic de distancia. Ahora, antes de pasar con la importancia y el impacto que tienen las humanidades en el arte y en la cultura, pasemos con nuestras siguientes cápsulas. Acompáñanos.
La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a través de la licenciatura en Sociología, presentaron el pasado 11 de diciembre una conferencia y taller titulado Border Looping o Pirinola Fronteriza. En esta ocasión nos acompañaron la doctora Rehaim Jen y David Morrison. Morrison estudia filosofía, pero ha trabajado en proyectos para el gobierno de Tailandia, la Secretaría de Gobernación de Estados Unidos, entre otras organizaciones. Rehaim Jen es profesora de antropología en la Universidad de California de San Diego y estudia los efectos de la frontera México-Estados Unidos en la vida pública de Tijuana, teniendo así un libro titulado Passing to Publics in a Mexican Border City, publicado en 2018. La conferencia consistió en una presentación dramatizada por parte de los dos expositores, en la que se relataban varias experiencias de David durante su pirinoleo a través de la frontera México-Estados Unidos. Un día, al cruzar de Tijuana a los Estados Unidos, usé el baño que está en la garita y le comenté a un oficial que no había jabón. Más tarde, tuve que regresar a Tijuana y cuando crucé hacia Estados Unidos por segunda vez, encontré para mi sorpresa que todavía no había jabón en el baño. Ya que no está permitido permanecer en la garita, empecé a cruzar la frontera una y otra vez para ver cuándo podrían el jabón. Me quejé con los oficiales de Customs and Border Protection, con sus supervisores, con agentes de la General Service Administration y con sus supervisores también. Ambos mantuvieron el diálogo de manera fluida, complementándose de manera sincronizada y logrando plasmar la presentación de una manera más dinámica. De manera similar, en su tercera ronda de vueltas, un supervisor le dijo a David que ordenaría su arresto si no dejaba de hostigar a los oficiales. Se refería a que les preguntara sobre el jabón. En otra ocasión, un oficial me dijo que me mandaría de vuelta a México si tuviese una mala actitud. Le contesté, adelante, inténtalo. Las vueltas revelan cómo en la garita se prohíbe la presencia misma, el derecho a permanecer en el lugar, sino de manera absolutamente efímera. Al insistir en la presencia, las vueltas que David hace convierten lo que podría parecer una mera queja por la calidad del servicio público en algo que se podría interpretar, aunque David es cauteloso con esta idea, como una protesta contra la frontera en sí. Es a través de la microdinámica de la interacción que el pirinolear interrumpe al sistema. Dando vueltas como pirinola, acelerando el sistema, no es que David no llegue a ningún lado, se vuelve capaz de estar ahí y de obligar a los oficiales a estar ahí con él. Al final, hubo una dinámica donde de manera más directa, los espectadores pudieron mantener una conversación con los expositores. Hola, buenas tardes. Hola. La idea sería en ese momento, para tener discusión con el grupo, pasar a un enlace que deberían de poder ver abajo en sus pantallas en amarillo, ¿es correcto? Eso fue todo por la cápsula del día de hoy. Si quieren ver la conferencia completa, pueden encontrarla en el Facebook de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Nos vemos en la próxima. Hola amigos de Sensor UABC. Yo soy Melissa Zamudio y en la sección de hoy, Videografía, les presentaremos un resumen del evento virtual llevado a cabo el pasado 19 de noviembre sobre el otorgamiento del grado de doctor honoris causa al docente Raúl Fuentes Navarro. Acompáñenos. Muy buenos días a todos los presentes a esta transmisión en vivo. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a la ceremonia de reconocimiento al mérito universitario de otorgamiento del grado de doctor honoris causa a Raúl Fuentes Navarro. El secretario general de UABC, Edgar Alarcón Mesa, dedicó unas palabras al doctor Raúl Fuentes. El doctor Fuentes Navarro es un destacado científico social mexicano, especializado en tópicos de la comunicación, reconocido como uno de los principales impulsores de la investigación científica y la formación de profesionales de la comunicación en América Latina y México. Cuenta con una trayectoria académica de más de 40 años. Su obra gira en torno al estudio científico de las condiciones de institucionalización de la enseñanza e investigación
investigación de la comunicación y ha sido reconocida como referencia en diversos países de América Latina y las cuales plantean las necesidades de desarrollar el conocimiento comunicacional para la acción y el cambio social. Por ser un evento en modalidad virtual, para el acto de entrega de reconocimiento e imposición de medalla enviados previamente, invitamos al distinguido Raúl Fuentes Navarro a recibir el reconocimiento y medalla de doctor honoris causa. Posteriormente, el doctor Raúl Fuentes Navarro ofreció un discurso ante la entrega de su reconocimiento. Muchas gracias. Buenas tardes. Comparezco a larga distancia, pero igualmente conmovido que si estuviera en presencia, a recibir el altísimo reconocimiento que generosamente me ha concedido la Universidad Autónoma de Baja California. Los nexos que me han unido a la apreciada comunidad académica de la UABC, al menos desde 2004, aunque hay algún antecedente anterior, sin duda se consolidan y se enriquecen enormemente con este honor, independientemente de la circunstancia impuesta por la pandemia que nos ha impedido celebrar la ocasión en un mismo espacio físico. Pero eso no le resta significación alguna a la ceremonia, ni compromiso o gratitud al sujeto reconocido. Recibo y aprecio en todo lo que vale esta distinción y la asumo necesariamente compartida con los colectivos de los que formo parte, de los que quisiera ser vocero representativo. Gracias de todo corazón a la UABC por ello. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Raúl Fuentes Navarro. En el marco de esta solemne ceremonia, los invitamos a unirse a la interpretación del canto universitario. Nuestras felicitaciones al doctor Raúl Fuentes Navarro por este gran reconocimiento y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. Gracias por acompañarnos en esta sección. Hasta la próxima. Las humanidades y ciencias sociales tienen un impacto en nuestra vida. En episodios anteriores hemos reflexionado en cómo se involucran con otras áreas que van desde el cine hasta los videojuegos. Sin embargo, existen algunos prejuicios sobre ellas, pero son igual de importantes que cualquier otra disciplina. Las humanidades son fundamentales porque nos permiten desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. Además, también nos permite desarrollar una perspectiva social y analítica de la realidad en la que vivimos. Como seres humanos, debemos desarrollar una gran capacidad para analizar, poder comprender nuestra realidad y crear estrategias que nos permitan vivir en nuestra sociedad. La capacidad de análisis no solo es fundamental en las humanidades y las ciencias sociales, sino que lo es también en todas las demás carreras. Las cosas resultan mejor cuando se analiza y se reflexiona acerca de ello. Tal como lo dice su nombre, las humanidades tienen relación directamente con las personas, porque son lo que nos hace humanos, forman nuestra identidad. Y hasta aquí llegó el programa del día de hoy. Recuerda que nos puedes ver todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV, y si quieres ver la repetición lo puedes hacer todos los miércoles a las 10 de la mañana por el mismo lugar. Si quieres ver la repetición en línea, puedes consultar nuestra página de Facebook, ahí es donde publicamos el enlace. Los puedes encontrar como Sensor UABC, al igual que en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y YouTube, que es donde publicamos los episodios completos para que los veas cuando tú quieras. Ayer dimos a conocer al ganador de nuestro primer giveaway y esperamos que haya sido tú el afortunado ganador. Y si no fue así, no te preocupes, no será el único, traeremos más en el futuro para que puedas participar y ser un ganador. Mantente al tanto. Y como aún estamos en el mes de las humanidades, te queremos recomendar que visites la página de la Facultad de Humanidades para que consultes la programación de los eventos que tienen y puedas asistir a ellos de manera virtual. Mientras tanto, seguiremos detectando el quehacer universitario. Yo soy Roberto Sánchez y esto fue Sensor UABC. Hasta la próxima. Hasta la próxima.